Miguel es un joven del municipio de Jericó que siempre ha estado muy intrigado por todos los aconteceres del municipio, pero sobre todo de la vida, todo lo que tiene que ver con lo artístico, con las pequeñas cosas, con aquello que nos hace familiares, unidos. Todo aquello que para mí represente algo significativo me convierte en una persona que desea constantemente salir adelante. Miguel es un apasionado por las artes, por la academia, por la historia, por lo pequeño, por las cosas que podamos admirar, por la naturaleza, por la espiritualidad. En síntesis, yo podría resumir a Miguel en esas palabras. Yo nací en el municipio de Jericó, orgullosamente viví aquí toda mi infancia. En principio todo transcurrió muy bonito porque nací en la familia de mis papás, con mis hermanos, no hubo ninguna división. Entonces este crecimiento, digamos estos primeros años que son tan importantes en la vida de una persona, las pasé muy feliz. Mi madre tenía era madre comunitaria, entonces ella tenía lo que llamábamos los rondines y allí con ellos, con aquellos niños que mi mamá cuidaba, yo crecí alrededor de ellos, de todo lo que tenía que ver con su crecimiento, y fue muy bonito porque cada experiencia era muy significativo, cada niño que iba y venía aportaba como algo a mi crecimiento. Mi infancia fue muy bonita, tuve la fortuna de tener 4 hermanos con los cuales crecí, aprendí, jugué, me divertí, aprendí cosas nuevas, se forjaron cosas muy bonitas, nos dimos cuenta de otras. Viví toda la infancia con mi mamá y mi papá en el barrio Boyacá. Entonces, digamos que yo califico mi infancia, califico todo lo que tiene que ver con mi niñez como algo muy bonito, como positivo, como alegre. El ambiente de Jericó también se presta para que este crecimiento de los niños sea armonioso, sea también como de mucha distracción. Podría resumir también mi infancia en esos aspectos de felicidad, familiaridad, amistad, juegos de calle, etc. Bueno, yo estaba en la Escuela Madre Laura del municipio de Jericó cuando era solamente Escuela Madre Laura, luego fue Institución Educativa San José, sección primaria Madre Laura. Tuve la oportunidad de tener esas 2 transiciones y fue muy bonito. La etapa de la escuela me enseñó varias cosas y recuerdo con mucho ímpetu algunas de ellas que tienen que ver con la parte artística y académica. En principio, un orgullo para mí mismo, para mis papás, era tener una excelencia académica reconocida. También todo lo que tenía que ver con la parte artística. Comencé a ser parte de grupos dancísticos, de pintura, de poesía, de narración. Entonces, desde la escuela yo creo que empezó a forjarse en Miguel, en mí, se empezó a forjar todo lo que tiene que ver con el arte, con la expresión oral, con la narración, con todo lo que tiene que ver historia, con la historia. Yo recuerdo con mucho agrado el paso por la escuela y como dije, desde allí empecé a vislumbrar algunos aspectos artísticos que me fueron bastante positivos y bonitos. La etapa de la adolescencia, de la juventud en esa transición, fue bien interesante. Para nadie es un secreto que la adolescencia es una etapa donde se forjan muchísimas cosas interesantes, las amistades, los noviazgos, las salidas, la parte académica, la parte emocional, la sentimental, etc. En mí no fue la excepción y todo fue como muy tranquilo en los primeros años de la secundaria. Sin embargo, yo era una persona que me puedo decir un poco retraída, no hablaba mucho, de pronto tenía algunos temores que tenían que ver con la adaptación al colegio o
o algunos temores que tienen que ver con la personalidad, etc. Pero una vez se van afianzando ciertas cosas, fui descubriendo otras más que creo que han hecho de mi vida algo importante. Una que recuerdo con todo el corazón es que en el año 2009 se hizo un homenaje a Tomás Carrasquilla, y entre esas cosas bonitas que suceden en los pueblos, los profes de español querían hacer una especie de película donde se hiciera un homenaje a Tomás Carrasquilla con personajes reales, y querían hacerlo con los chicos de los colegios, de ambos colegios, la Normal Superior de Jericó y el liceo donde yo estudiaba. Allí se hicieron algunos casting, entregaron algunos papeles de personajes, y yo, sin saber y sin querer que esto iba a cambiar mi vida, pues me dije vamos a hacerlo, y lo hice con mucho entusiasmo y gané el personaje protagónico. Digamos que era un ensayo de hacer cine en Jericó, muy rudimentario, etcétera, pero que nos hizo, a los que estábamos en ese proyecto, nos hizo sentirlo con el corazón. Se hicieron las grabaciones en algunas locaciones del municipio. Luego, cuando se obtuvo el producto final, se presentó en pantalla grande en la Mediatorta de Jericó. Entonces esto empieza a tener como un trasfondo, empiezas a estar en la mira de personas, de que eres talentoso, de que te gusta esto, de que puedes hacer ciertas cosas interesantes, y eso marcó mucho mi adolescencia, mi paso por el colegio. También desde allí empezaron a crecer ciertos gustos por el teatro, empezaron a crecer muchos deseos de hacer cosas diferentes. Por lo tanto, en el colegio empecé a ser visto como el que hacía teatro, como el que hacía pantomima, como el que hacía todos estos personajes bonitos. Y entonces fui puesto en la mira de todos. Cuando digo puesto en la mira es de manera positiva, para hacer muchas de las cosas que tienen que ver con el arte en el colegio. Entonces yo ya era el mimo del colegio, era el que hacía los guiones de teatro para los profesores, estaba en todos los actos cívicos y culturales. Luego fui elegido para estar en la valla que recibe a los visitantes en Jericó con uno de mis personajes, etc. Yo digo que ese paso por la adolescencia, que para muchos jóvenes es difícil, que para muchos jóvenes es duro en palabras coloquiales, para mí fue muy tranquilo cuando apareció el arte y el teatro, y ahí es cuando yo digo que el teatro, el arte transforma, el arte vislumbra a los jóvenes en otros puestos, en otras posiciones. Jericó es un espacio que es rico en cultura, es rico en historia, que es rico en poesía, en literatura, y yo siempre estuve rodeado de muchas de esas cosas por parte de mi papá, por parte de los amigos adultos de mi papá. Entonces todo esto permea como mi interés, permea mi gusto. Entonces empiezo a ver ciertas cosas culturales y artísticas que digo, es interesante, quiero hacerlo, cuando yo sea grande quiero estar allí, quiero hacer este tipo de cosas, y algunas de ellas las he logrado, otras las he transformado. Pero precisamente, y Jericó es una plataforma, es un escenario, es un espacio que privilegia todos estos campos artísticos y culturales. Entonces digamos que de cierta manera
yo crecí alrededor de todo eso, de los libros. Mi papá tenía biblioteca en casa, entonces uno hojeaba libros, revistas. Era curioso por leer cualquier cosa que a muchos no les interesaba. Mantenía muchas horas en la biblioteca, no precisamente siempre leyendo, sino curioseando a las personas que estaban allí. He sido muy analítico, muy observador, y de allí la capacidad de interpretación, la capacidad de ponerle sentimiento a la poesía, por ejemplo, en otras plataformas, en otros espacios culturales, narrativos, literarios. Veía a otras personas cómo hacían cuentería, veía a otras personas cómo salían de Jericó y regresaban con triunfos, digamos, que los posicionaban con aplausos en el municipio. Entonces todo eso hacía tener en mi mente el gusto por hacerlo cuando estuviera grande, y digamos que lo fui logrando, y muchas de esas cosas positivas me las ha regalado Jericó y su contexto. Bueno, historias, tengo muchas historias, muchas anécdotas, y recordar alguna en particular es difícil, pero puedo contar algunas. En el colegio, cuando en alguno de los actos cívicos, de los muchos en los que ayudaba, siempre quería o tenía la intención de hacer reír a las personas. Entonces, en una ocasión conté una historia de Tío Conejo, que no la recuerdo ahora, pero que tenía apuntes bastante jocosos, chistosos y divertidos. Entonces empecé a sentirme diferente. ¿Por qué? Porque yo lo hice en mi colegio, y varias profesoras, varios profesores me dijeron: usted tiene que mostrar ese talento en otra parte. Entonces me llevaron a otro colegio que no era el mío a presentarlo. Entonces imagínate un niño, porque yo soy bien pequeño, y estar delante de todo un colegio diferente, de donde todo el mundo se carcajea por lo que estás haciendo, impulsa mucho el ánimo de uno como cuentero en ese momento. Entonces, historias pudiera contar bastantes entre todas las cosas que pasaban en el grupo de teatro, en Jericó, pero a ver, entre muchas puedo contar que en paz descanse mi abuelo materno. Estaba un poco ya perdiendo la memoria, y mi familia siempre ha sido muy católica, ha sido muy, muy religiosa. Entonces, en una ocasión, yo tenía una sotana de sacerdote, una sotana negra, y tenía un crucifijo grande. Entonces él ya vivía en casa de mi tía acá en Jericó, y me dijeron: Miguel, ¿por qué no va y confiesa al abuelo? A ver qué historias le sacamos para que recordemos y nos riamos después. Entonces yo dije: no, hombre, con eso no se juega, que no sé qué. Y mis hermanos, mis tías, mi mamá, hágale, vamos y confiesemos al abuelo. Entonces yo viví gran parte de mi niñez con él, pero él ya estaba perdiendo un poco la memoria y no me reconocía. Entonces yo me puse mi sotana, mi crucifijo, me puse mi estola y fui a casa, y le preguntaba algunas cosas de su vida, cómo había sido su matrimonio, cómo había sido tener a los hijos, etcétera, y algunas cosas logramos sacar información bonita. Me recordaba algunos nombres de la esposa, de algunos de los hijos, muy poco los nietos. Entonces, una historia bastante chistosa por mis rasgos, porque muchas veces me decían que parecía cura, que iba a ser sacerdote. Tenía la sotana, que era indumentaria de teatro. Entonces esa puede ser una historia bonita de recordar y jocosa. Estuve en la mira de muchas personas en Jericó durante mucho tiempo. Eso fue entre muy positivo y mejor aún cuando estaba terminando mis estudios secundarios en la institución educativa San José del municipio de Jericó. Cuando estaba terminando la secundaria, obtuve un premio muy significativo en la parte artística, y fue que mi grupo quedó campeón departamental de un certamen que se hacía en el entonces, que se llamaba Antioquia Vive el Teatro. Y todo esto fue una catapulta bien interesante para lo que iba a ser de ahí en adelante en mi vida profesional, académica, literaria, en
en el municipio de Jericó y en la vida en general. Salgo como bachiller académico del Colegio San José de Jericó e hice varias cosas que fueron bien llamativas. Estudié una tecnología en sistemas de gestión ambiental en el SENA, aquí en el municipio de Jericó, a la vez que trabajaba en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, donde trabajé durante 9 años, digamos que en 2 partes interrumpidas, pero trabajé allí, estudié acá y muchos de mis trabajos comenzaron a ser acá. Entre esos trabajé en el Fondo Nacional del Turismo. Jericó es un municipio, pueblo, patrimonio de Colombia, entonces trabajé en Fontur, en el Fondo Nacional del Turismo, haciendo algunas cosas bien interesantes. Trabajé en la Gobernación de Antioquia, en la Secretaría de Participación Ciudadana, pero también acá en el municipio de Jericó, cuando se estaba construyendo el parque educativo. Desde allí, sin dejar nunca el teatro, sin dejar nunca lo literario, me impulsé a otras ciertas cosas. Muchas de estas facetas no conocidas por algunos es que fui candidato al Consejo Municipal de Jericó siendo muy joven. Obtuve una gran votación, no para ser concejal, pero sí muy significativo al ser un joven que se postulaba para esta candidatura. Y empecé a tener el gusto por la enseñanza. Cuando empecé a dirigir mi grupo de teatro me empezó a gustar mucho lo que tenía que ver con enseñar lo que sabía, y ahí es cuando quiero estudiar para ser profesor. Estudio en la Normal de Jericó, en el ciclo de formación complementaria para ser maestro, y puedo decir que de mi familia soy el único graduado de 2 colegios, del Colegio San José y de la Normal de Jericó. Soy egresado de ambos colegios, soy profesor, soy tecnólogo, soy diplomado en sistemas de gestión del talento humano, varias cositas que tienen que ver con mi vida profesional. Pero en resumen y en síntesis, todo en mí ha sido arte, todo en mí ha sido literatura, por lo tanto quise hacer una investigación de mis ancestros, de mi antepasado. Hice un estudio de mi tatarabuelo, don Ramón R. Henao, que fue alcalde de Jericó, fue personero municipal, tuvo varios cargos cívicos en el municipio, y este trabajo histórico me impulsó a ser miembro correspondiente del Centro de Historia, de lo cual también soy muy orgulloso. Y esto me pone, digamos, muy contento, porque es ir dejando historia, no para sobresalir, para resaltar, no, sino que es como un orgullo para mí, para mi familia, que esto suceda y suceda así. Hombre, hay algo que me ha movilizado mucho durante los últimos tiempos en mi profesión y en mi quehacer como artista, y es las pocas posibilidades que tiene un artista en Jericó, que es una tierra de artistas, de escritores, de pintores, de muchas cosas. Es las pocas posibilidades, digamos, laborales que tiene Jericó para esto. Si tú quieres trabajar en algo artístico, tienes, digamos, que aspirar a trabajar en la alcaldía municipal, en algo así. No hay otras plataformas donde tú lo puedas hacer, a menos que quieras hacerlo de manera independiente, y sabemos que la independencia cuesta muchísimo trabajo. No es imposible, pero eso de pronto me ha tocado un poco, y es lo que nos ha hecho salir de las esferas de Jericó, trabajar en otras partes. Por ejemplo, yo trabajo en el municipio de Medellín, y es precisamente por eso. Pero hay algo bien bonito, y es que yo no me rindo, y mis aspiraciones han sido de pronto posicionar el arte, posicionar la academia de manera diferente, sea en Jericó, en el territorio antioqueño, en Colombia. Pero lo que yo quiero es llevar un mensaje de reflexión, un mensaje de crecimiento para los jóvenes, porque ese es mi campo de acción, los niños, los jóvenes, porque sabemos que la palabra de cajón que muchos hemos utilizado, y es que los niños, los jóvenes son el presente, son el futuro, pero también somos el presente.
Y eso tiene que marcar y tiene que marcar diferente, porque en un mundo globalizado donde todo cambia todos los días, cada minuto, cada segundo, donde las plataformas ahora ya hacen a artistas llamados youtubers, los posicionan como artistas. Ser empírico es difícil, pero vuelvo y repito, no me rindo, no es difícil cuando quieres y que más adelante podremos tener esos frutos, y en caso de no lograrlos como los tenemos en nuestras mentes, habremos abierto camino para aquellas personas que deseen también muchas cosas bonitas, y creo que lo he logrado. He dejado huella en algunos jóvenes, en algunas personas que les ha cambiado su vida. No lo digo que han cambiado su vida por mí, sino por las experiencias vividas alrededor de muchas cosas que tienen que ver con lo literario, lo académico, lo que ya hemos hablado. Miguel quiere ser un embajador de la cultura, un embajador de que es posible, de las cosas bonitas, de las cosas buenas. Si no es en Jericó, que sea en otro espacio, siempre llevando esa bandera gualda y roja de Jericó, de ser jericuano. Estamos en mira de muchas personas que conocen este bello territorio, y quiero avanzar mucho en el campo del arte. Digamos que mis aspiraciones son muy grandes y que las vamos a ir cumpliendo poco a poco. Quiero estudiar artes, y si no es en Colombia, si no de pronto en otro país, de pronto en Europa, y hacer de pronto eco de que aquí, en este territorio de Colombia, hay un pequeño pueblo donde nacen artistas y donde corre sangre de poetas. Ahí está posicionado este lugar. Quiero y estoy seguro de que me van a ver en otros escenarios. Como decía anteriormente, no para sobresalir, no para gloriarme de muchas cosas, pero sí para sentirme orgulloso de quién soy, para brindar orgullo a mis familiares, ¿por qué no?, a mis futuros hijos, a mis parejas sentimentales, a mis estudiantes, a mis hermanos, para que también sientan ellos que es posible hacer cosas. Entonces mis aspiraciones son muy bonitas. Quiero dejar un mensaje a las personas de que aspiren en grande, que aspiren a cosas mayores, a cosas que los haga sentir espiritualmente muy fuertes. Últimamente he tenido una espiritualidad bien fortalecida y eso me ha llevado a sentir tranquilidad, paz, y que es un mensaje que yo quiero compartir con muchas personas, que no se rindan, que las cosas son posibles y que salgan, que exploren, que este mundo es maravilloso y que si no salimos de esta esfera podemos hacerlo con nuestra mente, con nuestra imaginación, y que desde allí también es posible. Mi mensaje es de paz, mi mensaje es de gratitud con Jericó, con las personas que me quieren, que me han saludado, que me han tendido la mano, que me han apoyado anímica, económicamente, prestándome un espacio para ensayar, a las personas que me han rodeado, a mis estudiantes de teatro, a todos ellos, gracias. Mi mensaje es de gratitud, mi mensaje es de apoyo a todas las personas que quieran hacer algo diferente, algo innovador, algo bonito, algo que les engrandezca el corazón. Vamos a seguir teniendo más de Miguel en Jericó, de Miguel en Antioquia, estoy seguro que de Miguel en Colombia y por qué no en otras esferas universales.